¿Qué tal? Muy buenas noches. El mundo está en constante cambio, tanto que en ocasiones parece un verdadero caos. Este 2024, poco más de la mitad de la población mundial está convocada a las urnas, incluidos Estados Unidos, Rusia y México. Millones de personas se desplazan diariamente entre las fronteras nacionales en busca de mejores oportunidades económicas, desplazadas por emergencias climáticas o escapando de la violencia del crimen organizado, que afecta principalmente a los gobiernos de América Latina, como el de Ecuador, lo vimos esta semana, pero que ya es también un fenómeno global. La guerra en Gaza, la guerra en Ucrania son dramáticas y amenazan con desestabilizar el sistema internacional. Estamos, y hay que decirlo, estamos ante lo que parece un cambio de época, un ajuste de fondo en las reglas del mundo como hoy lo conocemos. Foro Global regresa precisamente para ayudarnos a comprender, a darle sentido, algo de certidumbre a esta vertiginosa agenda global. Soy Genaro Lozano y es un honor, es un placer estar de regreso en Foro. Espero me puedan acompañar cada domingo durante media hora para navegar con perspectiva y certidumbre la información del mundo. Esto es Foro Global, comenzamos. Comenzamos con los temas de la noche y comenzamos con el tema que por supuesto le dio la vuelta al mundo entero esta semana. La toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado le dio la vuelta al mundo, como les decía. La narcoviolencia que afecta a Ecuador tuvo un nuevo episodio esta semana con el decreto presidencial que reconoce un conflicto armado interno. Mi compañera Ana María Islas nos da el siguiente contexto desde Guayaquil. Estamos dispuestos a morir. Están quemando carros. Entender lo que sucede en las calles de Ecuador es echar un vistazo a la dinámica dentro de sus cárceles. 35 centros penales, 3 de máxima seguridad, hacinados, infiltrados por la corrupción y criminalidad y bajo control de grupos de la delincuencia organizada. Ellos dominan los papeles invertidos, ellos revisan a los policías que ingresan, ellos asignan quién estará en las garitas, quién en las torres de control, quién en la zona de celdas. Desde sus pabellones generan miles de dólares en venta de droga, tráfico de armas. Desde sus patios se dicta la paz o la guerra en las calles. En esta ubicada en Cuenca, conocida como la cárcel de Turi, dominan los lobos, vinculados al cártel mexicano de la droga Jalisco Nueva Generación. Desde aquí se dicta lo que ocurre en medio Ecuador, extorsiones y sicariatos. Y aquí en 3 años no ha entrado ninguna autoridad a realizar una requisa, la única en el país. Cada prisión y su grupo de la delincuencia organizada, uno dominando al otro. El infierno para las familias de quienes están dentro, privados de libertad o trabajadores. Están abandonados, no dicen nada, ni siquiera por la salud de ellos. Esta es la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel más peligrosa de Ecuador. Sus 12 pabellones están dominados por bandas criminales. Otro infierno. Armas, municiones, droga. Aquí se decomisó esto. En suma, en todo el país, 22 grupos de la delincuencia organizada y sus ramificaciones en las calles contra las que el gobierno ha declarado la guerra. Pero el enemigo se lleva preparando durante una década, moviendo sus piezas en las cárceles, fortaleciendo su presencia en las calles y marcando la esfera política. Alcaldes, diputados y un candidato a la presidencia asesinado, Fernando Villavicencio. Villavicencio había denunciado amenazas del cártel de Sinaloa vinculado con los choneros, liderado por alias Fito, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, hoy prófugo, y quien tomó control de los choneros en 2020 tras la muerte de su cabecilla, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Ese momento marcó un punto de inflexión para el reacomodo no solo en los choneros, sino en las filas de los lobos, los tiguerones, los lagartos, los chone killers. Y de la mano con el movimiento de piezas en el tablero de la criminalidad en las cárceles, en las calles, la violencia entró en una espiral inédita para Ecuador con sus 18 millones de habitantes, secuestros, extorsiones y sicariato. Ecuador y su ubicación estratégica. Nos encontramos entre países de productores de clorhidrato de cocaína. Tenemos lo que es de Colombia y tenemos lo que es de Perú. Ecuador y su economía dolarizada, que facilita el lavado de activos de las redes de macrocriminalidad internacionales. Ecuador y 2023, el año más violento en su historia con sus más de 7,000 homicidios. Y este enero los planes del presidente más joven en la historia del país de construir 2 megacárceles de máxima seguridad, con diseños similares al centro de confinamiento del terrorismo en Ecuador, prendió la chispa en las cárceles y las calles, de nuevo, estallaron.
Enero no llega a sus primeros 15 días y hoy Ecuador está en otro momento inédito en su historia. Estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, militares a las calles. Pero también hoy, 7 de sus cárceles siguen tomadas por internos vinculados a la delincuencia. Y hoy, 157 guías penitenciarios, hombres y mujeres, y 18 trabajadores siguen secuestrados dentro. ¡Para nuestros guías! Ana María Islas, Noticias N+. Mi compañera Ana María Islas estará reportándonos desde Ecuador a lo largo de la semana, por supuesto, para los noticieros de N+. Pero todo esto, ¿qué significa ese decreto que firmó el presidente ecuatoriano y que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y por qué es importante? Para el derecho internacional humanitario, ese es el derecho que regula las guerras. Un conflicto armado interno se presenta cuando en el territorio de un país, de un estado, hay un enfrentamiento que tiene que ser prolongado, duradero, entre las fuerzas militares del estado, las fuerzas que el estado, digamos, de cierta manera regula, con los grupos del crimen organizado o entre estos mismos, como ocurre, por ejemplo, ya ha ocurrido en Colombia entre las guerrillas, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las autodefensas, por ejemplo. El Estado en esta ocasión se ve obligado, cuando reconoce que hay un conflicto armado interno, se ve obligado a respetar el derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que tiene que permitir, por ejemplo, el acceso a la Cruz Roja Internacional, tiene que proteger a la población civil y esto, en teoría, debería también aplicar a los grupos armados, aunque no siempre es así. Si cualquiera de las partes, ya sea el Estado o los grupos criminales, violan lo permitido, se les puede acusar, escuchen bien, de crímenes de guerra e incluso este caso, o un caso así, puede llegar hasta la Corte Penal Internacional o ante la Corte Internacional de Justicia. Por eso importa que el presidente Noboa haya reconocido el conflicto armado interno. Vámonos a otros asuntos. La guerra en Gaza entra ya en su tercer mes. Más de 23,000 civiles han fallecido, han sido asesinados, principalmente palestinos. Para el gobierno israelí, esta guerra ha tenido un enorme costo en torno a la opinión pública y lo vemos tanto para la política exterior de Estados Unidos. El presidente Biden ha tenido que opinar cada vez más sobre este tema, pero ese costo que enfrenta Israel esta semana también podría elevarse. La Corte Internacional de Justicia empezó a analizar un caso presentado por el gobierno de Sudáfrica y al que se sumó, ya hay que decirlo, el gobierno de Brasil, un caso en contra del Estado israelí por el tema de genocidio. Mi compañero Emanuel Rosales nos cuenta a continuación. Los ataques de Hamás contra Israel no tienen precedentes, y la respuesta implacable que ha devastado el territorio palestino pasó de contar con el apoyo incondicional de los aliados israelíes a cuestionamientos por la intensidad de los bombardeos y el alto número de víctimas, e incluso a una denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Por los asesinatos en masa que en 3 meses han provocado la muerte de más de 23,000 personas, el desplazamiento forzado de 2 millones de personas y los ataques contra el sistema de salud, Sudáfrica acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza, el crimen más grave del derecho internacional. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted. La guerra entre Israel y Hamás es también una guerra de discursos y en la que la propaganda es una más de las armas utilizadas. Pero también es un conflicto que divide al mundo. Desde el inicio del conflicto se han registrado cientos de manifestaciones en todo el mundo para condenar lo que desde un principio consideraban como un castigo colectivo y un genocidio. Israel, por su parte, pidió que también se condenara la brutalidad de Hamás. Protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral duty and a strategic imperative. So we will continue to stand up for Israel's bedrock right to defend itself. We will also continue to urge the protection of civilians during conflict. Las diferencias entre Israel y sus aliados como Francia y Estados Unidos sobre el rumbo de la ofensiva comenzaron a hacerse evidentes en diciembre, cuando el presidente francés Emmanuel Macron expresó su preocupación por las víctimas civiles. Mientras en Estados Unidos, funcionarios de gobierno pedían un cambio de estrategia para proteger a los civiles y realizar ataques selectivos.
Por su parte, Joe Biden, en un evento privado de recaudación de fondos, señaló que Israel estaba perdiendo apoyo y consideró que Netanyahu debía cambiar su gobierno, el más derechista en la historia de Israel. Pero en público, el discurso ha sido otro. We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering. But it's vital that Israel achieve its very legitimate objectives of ensuring that October 7th can never happen again. Israel rechazó las acusaciones que calificó de falsas e infundadas sobre estar cometiendo genocidio. Netanyahu ha defendido que las fuerzas de defensa de Israel son el ejército más moral del mundo, que hace todo lo posible por evitar las víctimas civiles, y condenó la hipocresía de Sudáfrica. איפה הייתה דרום אפריקה? כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה ובתימן, ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. El genocidio es el crimen más grave del derecho internacional y también uno de los más difíciles de probar. El caso de Sudáfrica contra Israel puede durar años, y en medio de la polarización internacional, el sufrimiento de la población de Gaza continúa. Emanuel Rosales, Noticias NM+. Y bueno, este 2024 va a ser un año muy movido en temas políticos. Poco más de la mitad de la población mundial acudirá a las urnas este año. Serán elecciones definitorias para el mundo y para el sistema internacional. Estados Unidos y Rusia elegirán mandatarios. Tanto Vladimir Putin como Joe Biden buscan la reelección, mientras que en América Latina, Venezuela, Uruguay, El Salvador y por supuesto México también celebrarán comicios. Mi compañero Fernando Rodríguez nos presenta el siguiente balance. Con 76 países celebrando elecciones, el 2024 será el año electoral más grande de la historia. Más de 4.200 millones de personas elegirán miles de puestos a nivel nacional o local en todos los continentes, incluidos 8 de los 10 países más poblados del mundo: Bangladesh, Brasil, India, Indonesia, México, Pakistán, Rusia y Estados Unidos. La agenda la abrió Bangladesh con la reelección de la primera ministra Sheikh Hasina en los comicios del 7 de enero. El 12 de enero, Taiwán celebrará unas elecciones presidenciales y parlamentarias que podrían tener repercusiones mundiales. La isla se mantiene en el centro de la tensión entre su aliado Estados Unidos y China, que la reclama como parte de su territorio. En febrero será el turno de Indonesia y Pakistán. El primero buscará al sustituto del presidente Joko Widodo y en el segundo a quien ocupe el cargo de primer ministro tras el encarcelamiento de Imran Khan. En marzo, Rusia celebrará las octavas elecciones presidenciales de su historia. Se espera una nueva reelección del presidente Vladimir Putin, que ha gobernado durante 20 años y prolongaría su mandato hasta el 2030. La democracia más grande del mundo, la India, también saldrá a las urnas. 900 millones de votantes están convocados a un proceso en el que el primer ministro Narendra Modi busca un nuevo mandato. En el continente africano, Sudáfrica celebrará elecciones en mayo, con el presidente Cyril Ramaphosa buscando una nueva reelección en los comicios más competidos desde el fin del apartheid. En junio se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, las primeras tras el Brexit y en medio de un avance de la derecha en varios países. Ese mismo mes, México podría elegir a su primera mujer presidenta entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Otras elecciones en América Latina serán las presidenciales de Venezuela, aún sin fecha, de las que podría salir un nuevo presidente, ya que el mandatario Nicolás Maduro no ha confirmado si competirá. El Salvador también elegirá presidente en un proceso en el que el mandatario actual, Nayib Bukele, buscará reelegirse gracias a un fallo de la Corte Suprema. Y en Uruguay se elegirá el sustituto del presidente, Luis Lacalle Pou, en un país en donde el voto es obligatorio. Para cerrar el año, los estadounidenses acuden a las urnas en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años. El demócrata Joe Biden buscará la reelección ante lo que parece ser la inevitable candidatura republicana de Donald Trump. Fernando Rodríguez, NM+. De verdad va a ser un año muy intenso en temas electorales. Estaremos con ustedes dándole un poco de sentido a todos estos temas. Más adelante, por cierto, Larry Rubin me acompañará aquí en el estudio. Vamos a analizar el año electoral para Estados Unidos. Pero mientras tanto cambiamos de temas. Ustedes lo saben, el mundo entero lo sintió. El 2023 fue un año más que extremadamente atípicamente caluroso. Las temperaturas del planeta rompieron récords y esto por supuesto que genera ansiedad y la idea de un futuro distópico. Como respuesta a ello, los líderes del mundo alcanzaron acuerdos sin precedentes, así lo dijeron, acuerdos históricos en la COP28.
Esto es la cumbre climática más importante del mundo. Mi compañero Valentín Cataldo nos lo explica en el siguiente trabajo. Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. La COP28, la cumbre del cambio climático que se llevó a cabo en Dubái hace unas semanas, logró un acuerdo sin precedentes que gira en torno al principio del fin de la era de los combustibles fósiles. El acuerdo está conformado por una lista de tareas que se deben lograr para triplicar la capacidad de las energías renovables, así como la aceleración de los esfuerzos hacia la eliminación progresiva de la energía del carbón, la eliminación progresiva de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y otras medidas que impulsen la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de una manera justa, ordenada y equitativa, con los países desarrollados a la cabeza. Tras complicadas negociaciones, los representantes de casi 200 países aceptaron buscar mecanismos para acelerar la acción climática antes del final de la década. Esto con el único objetivo de mantener el límite del aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados centígrados. Se espera que los países firmantes desarrollen planes de acción más sólidos para 2025 y así lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero logren caer a un 43% para 2030 en comparación con los niveles de 2019 para limitar el calentamiento global. Otro de los temas a los que más atención se le puso fue al financiamiento para el clima, ya que incluso se dijo que este es un gran facilitador de la acción climática. If nothing changes, we are heading towards a 2.8 degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. Y dado que los pronósticos para 2024 apuntan a que este año podría registrarse un nuevo récord con temperaturas entre 1.34 grados y 1.58 grados centígrados por encima del promedio preindustrial, urge que estos acuerdos entren en acción a la brevedad posible. Valentín Cataldo, Noticias N+. Llegó el momento de una muy breve pausa, pero al volver aquí en el estudio conversaré con Larry Rubin, él es presidente de la American Society en México, y hablaremos del tema electoral del año, las elecciones en Estados Unidos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro Global, gracias por continuar con nosotros. Ya se los decía al inicio del programa, el 15 de enero arranca oficialmente el proceso electoral en Estados Unidos con las asambleas de Iowa. Este 2024 los estadounidenses eligen presidente, Congreso Federal, gubernaturas, miles de puestos locales. Son elecciones cruciales para Estados Unidos, para el mundo y para México. Por ello me da mucho gusto recibir en esta nueva etapa de Foro Global a Larry Rubin. Él es presidente de la American Society en México. ¿Cómo estás, querido Larry? Genaro, muy bien. Feliz año, bienvenido. Igualmente. Vienes de padrino. Sí, no, pues un honor, muchas gracias. Esta nueva etapa. Oye, qué bien que estés por acá, gracias. Empecemos hablando de los republicanos, si te parece. 5 debates han tenido los precandidatos, la precandidata republicanos, 5 debates sin Donald Trump. ¿Por qué es tan fuerte Donald Trump? ¿Cómo ha sido esta ausencia, digamos, en este proceso? Fíjate que interesantemente para Donald Trump no le ha afectado en lo absoluto. Al contrario, se ha tratado de consolidar ahora el número 2, entre que si es Ron DeSantis o es Nikki Haley, ya se bajó Chris Christie, ¿no? Entonces cada vez se va a ir consolidando más, pero Donald Trump sigue con la fortaleza que le ha aventajado en esta contienda, y todo parece que si no lo alcanzan los temas jurídicos y legales, pues será el probable candidato del partido. Ese es el otro tema, los temas legales. Pero antes de eso, ya lo decías, parece que este arranque, digamos, de la contienda republicana en Iowa, el próximo 15 de enero, es por ver quién gana el segundo lugar, ¿no? Digamos, ¿qué tan fuerte está Nikki o qué tan fuerte está Ron DeSantis? Exacto. Pareciera que Ron DeSantis lleva de ventaja a Iowa. Ha trabajado muchísimo el estado, tiene buena aceptación,
pero la clave va a estar que este número 2 es muy importante porque bien pudiera suplir a Donald Trump si Donald Trump se ve pues batallando con los temas legales. Entonces, sí pudiera alcanzar ser la candidata o el candidato. ¿Sí ves algún chance, alguna posibilidad? Sí existe una posibilidad, no muy grande. Yo, si me dirías qué porcentaje, a lo mejor diría un 30-40% que esto pudiera pasar, pero sí puede pasar. Nikki Haley le han venido apostando mucho los grandes contribuyentes, porque allá sí los contribuyentes pueden ir y ponerle a su campaña, le están apostando mucho a Nikki Haley. Ron DeSantis ha venido desinflándose, creo por su forma también de transmitir y de comunicar, que también es clave, y Nikki Haley lo ha hecho bien en los debates, ¿no? Este último debate le costó un poco más de trabajo, pero creo que Nikki Haley bien pudiera apostarle a un fuerte número 2. Podría también ser para Donald Trump una especie de window shopping, sería en Estados Unidos, para ver quién podría ser su compañero o compañera de fórmula, ¿no? Y mira, Nikki dice que ella nunca aceptaría, ¿no? Sí. Él dice que no la pondría. Claro, eso es lo que dicen ahora, vamos a ver un poquito después. Siempre dicen nunca digas nunca, ¿no? Sí, exacto. Ahora, del otro lado, los demócratas, ocurre este fenómeno de, por un lado, tienes una economía muy fuerte, una economía funcionando en Estados Unidos, el Bidenomics, como le llama el mismo presidente, y por el otro tienes un presidente que le ha costado encontrar el mensaje, poderle decir a los estadounidenses, hay certidumbre, hay economía fuerte, sólida, hay empleo, pero la gente está concentrada en un tema, la edad. Sí, es cierto, ¿no? Y le ha venido acompañando al presidente Biden este pesimismo del norteamericano ahorita, ¿no? Porque bien apuntas, la economía está bien, pero el americano no lo siente así, ¿no? Y pues esto es de percepción. Creo que puede cambiar. Sin duda los eventos bélicos en el Medio Oriente y en Europa del Este pues tienen también al norteamericano preocupado. La guerra en Gaza. Exactamente, la guerra en Gaza, Ucrania, sin duda, el tema palestino judío en mismo Estados Unidos, ¿no? Son temas que continuarán, yo creo, siendo parte de la agenda. Pero bueno, creo que en esta última semana los estadounidenses vienen asegurando que la economía va bien, ¿no? Y esto le debe de ayudar al presidente Biden, pero como dices, la edad sigue persiguiendo. La falta de mensaje y digamos que también de cierta manera, pues el tema de ser el que está buscando la reelección siempre les cuesta un poco, ¿no? Ahora, México, mencionabas un poco algunos de los temas globales que están impactando sobre todo al demócrata, que por cierto Biden pues va solo por la reelección, nadie le hizo una afrenta, digamos, en su partido, pero México en la contienda, ¿cómo lo ves? Me preocupa, Genaro, porque va a ser un tema que sin duda va a salir y va a salir como el malo de la fotografía, porque cualquier político cuando no hay resultados, pues lo más fácil es echarle la culpa a alguien más, ¿no? Y esto va a pasar en México, no que México no debe trabajar con el presidente o con los candidatos en Estados Unidos, pero los temas centrales pues va a ser el fentanilo, el tema de migración con millones de migrantes esperando en la frontera, y esto va a ser tema central en donde van a apuntar el dedo a México. ¿Otra vez el muro? El muro probablemente salga nuevamente de nueva cuenta, ¿no? Bueno, el gobernador de Texas ya está construyendo un muro, ¿no? Exacto, él sigue con su agenda para su estado, él ya fue reelecto, entonces ya se puede dar el lujo de no tener que estar en campaña, pero esto va a ser clave porque van a estar apuntándole el dedo a México y vamos a ver aquí también con las elecciones cómo responden a estos cuestionamientos, y no nada más de los candidatos presidenciales, de los legisladores, de gobernadores entrantes, ¿no? Entonces va a ser un tema... Un año de turbulencia en ambos lados porque se sincronizan los calendarios electorales de los dos países. Por último, Larry, muy brevemente, el voto latino. ¿Lo tiene asegurado el Partido Demócrata? Creo que está por verse. Hemos visto en Texas que no. Se ha venido cambiando la demografía en Texas. Es un voto muy importante. Lamentablemente no están saliendo como deberían. Hoy los mexicoamericanos, por ejemplo, somos 38 millones de personas según el censo, Genaro, 12% de la población. Sí. Y cómo me gustaría que sí votáramos todos, porque entonces sería un voto crucial que no ha sido en elecciones anteriores. Pues estaremos dándole seguimiento a lo largo del año, seguramente buscándote mucho, Larry. Gracias por haberme acompañado esta noche. Vamos a darle certidumbre a este proceso pues tan interesante que se antoja en Estados Unidos. No, gracias a ti, Genaro, y enhorabuena. Gracias, Larry. Gracias a ustedes por haberme acompañado esta noche en Foro Global. Estoy muy contento de estar de regreso. Nos vemos el próximo domingo con más temas de la agenda global en el programa especializado en temas internacionales de Foro. Soy Genaro Lozano. Muy buen inicio de semana. Muy buenas noches.